Espero que estéis todos bien. Bienvenidos. Vamos a comenzar en esta mañana leyendo en el Salmo 145. Salmo 145 dice: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Y dice en el versículo 1: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas tus obras. Hasta ahí. Bueno, yo quería compartiros, ¿no?, que en esta mañana, no sé, porque no hablamos todos, ni todos los días, entonces no sé con qué actitud habéis venido aquí a la iglesia, no sé si tenéis cargas o si al contrario a lo mejor estáis pasando por un buen momento, ¿no? Entonces la cuestión es que si has venido aquí es porque probablemente quieres adorar al Señor, has venido porque quieres pasar un rato, ¿no?, alabando al Señor en comunión con los hermanos. Entonces, fijaros lo que dice en el versículo 1. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Si lo pensáis, eso es lo que vamos a hacer en la eternidad, lo que vamos a hacer en el cielo, exaltar el nombre del Señor para siempre, eternamente. Imaginaros una eternidad alabando al Señor. Entonces, no es que solamente cuando vengamos aquí a la iglesia tengamos que alabar al Señor y bendecir al Señor, porque fijaos lo que dice en el versículo 2. Dice: cada día te bendeciré, cada día, independientemente de lo que estemos pasando, cada día debemos bendecir al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que bendecir el nombre del Señor? Pues tenemos la respuesta en el versículo 3. La Biblia sola se responde. Dice en el versículo 3: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es digno. Él es digno. ¿Por qué tenemos que alabar al Señor? Porque Él es el único digno, el único que merece toda la alabanza. Nosotros no nos merecemos que nos alaben, porque nosotros somos pecadores, nosotros no somos dignos de nada, pero Dios sí es digno. Entonces, fija tus ojos en el Señor, que Él es nuestro único Salvador, Él es el único que se merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. Entonces, yo os invito a que silencies tu móvil, a que silencies tu mente, que probablemente a lo mejor te está diciendo: madre mía, el pollo que me voy a comer luego asado con patatas fritas. Entonces silencia eso, silencia tu teléfono, silencia tu mente de todos los pensamientos que pueda haber, de todas las distracciones que puedas tener. Todo eso no merece la pena. Todo lo que pueda distraerte no merece la pena. Lo único que merece la gloria y la honra, como estamos diciendo, es Cristo. El Señor te ha traído hoy aquí por algo. Las casualidades no existen. Entonces, como decía aquí, como decía al principio, probablemente muchos de nosotros tengamos problemas y preocupaciones, ¿no? Porque al final vivimos en este mundo y las tenemos. Pero en esta mañana tenéis una opción, que es dejarlas a los pies de la cruz, todas esas preocupaciones, todas esas cargas que tenéis, y alabar al Señor, porque si has venido aquí es para alabar al Señor y darle la gloria con todo tu corazón y con todo tu ser, porque Él es el único que se lo merece. Entonces, con este corazón dispuesto a alabar al Señor, vamos a comenzar la reunión. Señor, gracias porque
Tú eres bueno, Señor, porque tú eres el único que se merece toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú nos das todo lo necesario para nuestras vidas, Señor, porque si estamos aquí es por ti, porque no existen las casualidades, Señor, existes tú. Y queremos pedirte esta mañana, Señor, que tú abras nuestros corazones, Señor, que podamos rendir toda nuestra vida a ti, Señor, que podamos dejar todas nuestras cargas a los pies de la cruz, Señor, pedirte a cada uno de mis hermanos, Señor, que tú puedas hablarle al corazón de cada uno de ellos de una forma especial, Señor, que la predicación de tu palabra nos hable, Señor, a nuestro corazón, que tú guíes, que tu espíritu esté aquí moviéndose, Señor, y que podamos verte de una forma real, Señor, y escucharte también de una forma real, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción que pueda haber, Señor, que no merece la pena, Señor, porque sabemos que lo único que es digno, que el único que es digno, Señor, eres tú, Señor. Gracias por tu Hijo, porque tú lo mandaste a morir en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque sabemos que gracias a eso podemos hablarte, Señor, y que tú nos escuchas. Gracias, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Sí, Señor, te damos muchas gracias porque nos permite un día más estar aquí contigo, alabando y glorificando tu nombre. Señor, no sabemos, Señor, cuán grande es, no llegamos a entender lo grande que eres, Señor, pero aquí, Señor, te entregamos lo poquito que podemos darte, Padre. Te damos gracias porque has permitido, Señor, que esta mañana nos levantemos, podamos abrir nuestros ojos y podamos alabar tu nombre, Señor, y glorificarlo, Padre. Gracias porque tú eres santo, tú eres digno y sobre todo que tú eres nuestro Padre. Te damos muchas gracias por todo lo que haces en nuestra vida todos los días, Señor. Aunque no nos damos cuenta muchas veces de que tú estás detrás de cada cosa, Señor. Te damos gracias, Padre, en tu nombre, Señor. Amén.
Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
Mañana
También le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan. Vamos a hacer uno de los actos de agradecimiento al Señor, dándole nuestras ofrendas a Dios. Y lo vamos a hacer a través de esta preciosa palabra que encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Los que podamos nos ponemos en pie, por favor. Recordemos que esto no es palabra de hombre. Y dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que el tiempo y la ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Estamos viviendo un tiempo en el que este sistema humano, que donde dice que la guerra es del más fuerte y de que la carrera es de los más veloces. Por medio de este versículo, que no garantía para el éxito en estas áreas. Muchas veces queremos ser más rápidos, o queremos ser más sabios, o queremos ser más ricos. Pero podemos caer en el lazo del sistema de este mundo. Yo puedo comprar una casa porque puedo hacerlo. Yo quiero ser rico porque he visto modelos de hombres millonarios, o caer en el lazo de ser más guapos o mujeres más bellas. Sabemos que encontramos estos modelos en este sistema humano. Pero, hermanos, la palabra nos habla, y nos habla al corazón a través del Espíritu. La única satisfacción que podamos tener y deberíamos tener, que el verdadero consuelo y la verdadera riqueza, la verdadera sabiduría, que es el temor a Dios. Y el Señor nos invita a todos, y nos ha invitado. Seamos sabios, seamos temerosos. Él es nuestro gozo. Él es nuestra satisfacción. En Él hay el éxito asegurado. Y la verdadera riqueza no está aquí, sino en la vida eterna. Esa es la verdadera riqueza. Ese es el objetivo que tenemos que ver. Muchas veces, hermanos, queremos retener, guardar, y caemos en el lazo. No nos llevaremos nada. Nada. Pero el esfuerzo que hagamos, aquí, ahora, con el verdadero modelo que el Señor Jesús nos enseñó, y a través de todos los santos que han caminado, ese es el modelo que tenemos que ver. Amén. Oramos, Señor, en esta mañana. Amado Padre, dice tu palabra que debemos ser humildes, Señor. Caminar como tú caminabas, amado Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos des sabiduría, amado Dios, a entender, Señor, en qué tiempos, Señor. Sabemos que son tiempos peligrosos, pero sabemos que estamos agarrados de ti, amado Dios, y que nos has llamado desde antes de la fundación del mundo para que seamos, Señor, verdaderos hijos maduros en ti, Señor. Hijos obedientes, amado Dios. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú seas siempre tocando el corazón, y te lo pedimos con toda humildad y con toda mansedumbre, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, podéis pasar.
Oh Dios, sabemos que tú no eres del todo de nadie. Sabemos que nosotros no dependemos de lo que este mundo nos pueda dar, Señor. Sabemos que tú siempre seas bendiciendo a tu pueblo, amado Dios, a la viuda, al huérfano, todo aquel que aún no te conoce, Señor, te ponemos en tus manos, Señor. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Nos ha dado un tiempecillo para que los niños salgan en silencio a sus escuelitas a recibir la enseñanza. Y nosotros vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a prestar atención, estar atentos. Vamos a olvidarnos de cualquier cosa, cualquier problema que tengamos, dejarlo en las manos del Señor, porque es el mejor sitio donde podemos dejar nuestros problemas, ¿verdad? Así que vamos a relajarnos, vamos a tener paz y vamos a recibir con gozo el mensaje de la palabra de Dios. Hoy quiero tratar y seguir tratando, voy a ver si hoy termino ya con este tema, porque ya llevamos 21 semanas con el tema, que no es poco, ¿verdad? Los efectos y las consecuencias de una vida plena. Jesús nos ofrece y quiere que vivamos esa vida que nos promete en Juan capítulo 10, verso 10, ¿no? Él dice que Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero para esto nuestra vida debe honrar, debe agradar a Dios en todo. ¿Y cómo se agrada a Dios y se honra a Dios? Con la obediencia a su palabra, siendo obedientes. Quizás no por nuestras fuerzas podamos llegar a serlo, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos la ayuda del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos capacita precisamente para poder honrar a Dios como Él se merece. Estuvimos hablando sobre la ira de Dios para el tiempo presente y también la ira de Dios para el futuro. Hablamos del juicio sobre la humanidad pecadora que habrá en su día, no muy lejano ya. El pecado, decíamos también, que es una esclavitud que nos condena al juicio de Dios. Tenemos dos caminos a seguir. El primero es el camino del juicio, del justo juicio de Dios, y el segundo es el camino de la gracia, que es el que andamos todos aquellos que servimos, honramos a Dios como Él se merece, le obedecemos, hemos nacido de nuevo. Entonces todos, digamos, los creyentes deberíamos andar en ese camino, en el camino de la gracia. Y Dios ha preparado para el resto un tiempo específico, el tiempo que denominaba Pablo aceptable. Ese tiempo es el tiempo de salvación, que si no eres salvo, el tiempo de salvación es aquí, hoy y ahora. Ese es el tiempo que la Biblia enseña como tiempo aceptable. Dice aquí, hoy y ahora, porque mañana quizás pueda ser tarde. Nadie puede asegurar que mañana respiremos, ¿verdad? Por eso el día de salvación es hoy. Si elegimos el camino de la gracia, sabemos que Cristo nos redimió, o sea, nos compró, pagó nuestra sentencia y nos hizo libres. Ya no estamos bajo condenación ni bajo maldición ninguna. Estamos libres del juicio de Dios, porque ya fuimos juzgados en la cruz y Cristo pagó nuestra sentencia. Hay algunas preguntas que deberíamos hacernos. ¿Somos conscientes, sabemos perfectamente lo que Cristo hizo por nosotros? ¿O lo basamos todo en mera religión, en mera liturgia, en hacer actos externos? Recordemos que no nos salvamos por obras, sino por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. ¿Amamos la santidad y la vivimos? Estamos descansando en su obra, no en la nuestra, en lo que Cristo hizo en la cruz, y entonces agradamos a Dios con nuestra vida. Recuerda, repito, que la salvación no es por obras, es por fe, es por gracia, es por Cristo solamente. Y no debemos olvidar que la gloria, la honra y la paz son para todo aquel que hace lo bueno, y así es librado de la ira santa y siempre justificada de Dios. Pero no debemos olvidar que tenemos que decidir. Nosotros somos quien decidimos hacer lo bueno o hacer lo malo.
Esto lo estudiamos la semana pasada, hablamos del libre albedrío. Se entiende que Dios no da la libertad al ser humano de hacer lo malo. Dios no nos concede esa libertad, sino la capacidad para elegir hacer lo bueno. Esa es su voluntad, pero no nos quita jamás nuestra propia voluntad. Si elegimos hacer lo malo, Dios lo considera una rebeldía contra su voluntad, contra su autoridad. Estuvimos viendo que existen dos puertas y por tanto dos caminos a seguir, una puerta ancha y otra puerta estrecha. Jesús nos dice, entrad como un mandamiento por la puerta estrecha. ¿Pero por qué una puerta estrecha? No es porque el reino de Dios sea pequeño, sino porque cuesta, hay que pagar un precio y no todo el mundo está dispuesto, ¿verdad? Esta puerta, digamos, es el camino que lleva a la salvación, pero nosotros seguimos, decidimos caminar por ahí o no. Jesús también nos dice que hay otra puerta, la puerta ancha, y espacioso el camino que lleva a la perdición, a la condenación eterna. El contraste es bien claro entre ambas puertas. Hay una puerta, digamos, que es muy atractiva, que no te impone nada, que no te obliga a nada, que no tienes ningún compromiso con nada, simplemente te hace religioso, pero eso no basta. Esa es la puerta que muchos eligen, incluso muchos llamados cristianos andan por esa puerta. Pero Jesús nos dice cuál es el final, ¿verdad? La perdición cuando entramos por esa puerta. Por eso debemos elegir la puerta estrecha, porque la otra es más fácil de transitar. Jesús, ¿qué puerta o qué camino eligió? El camino de ser el Hijo de Dios, de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, o eligió el camino de la cruz. Tuvo que atravesar ese camino. Y ese es el camino que nosotros debemos seguir. Hoy se predica quizá un evangelio aguado, un evangelio sin cruz, un evangelio que no compromete, pero ese no es el evangelio verdadero. Eso es un falso evangelio, que lo que quiere es captar miembros para llenar los templos y llenar los bolsillos de algunas personas. Debemos, por tanto, escoger la vida. Debemos escoger a Cristo, que Él dijo que Él era la vida. Debemos escoger la bendición de la salvación y no la maldición de la condenación eterna. Pero nosotros decidimos. Bien, por último, hoy quiero tratar un tema de suma importancia para poder disfrutar de esa vida plena y abundante que Jesús nos ofrece y nos promete y desea que vivamos. Una de las condiciones y mandamientos de Dios para poder vivir la vida plena y abundante que Él desea que vivamos es la obligación de congregarnos. Es una obligación, no es una opción, es un mandamiento. No dejéis de congregaros, dice la palabra de Dios. Hay gran poder en la comunión de los hermanos en la fe. Y a veces no disfrutamos de ese poder, de esa comunión con los hermanos, despreciando el beneficio que eso nos trae. Hay que vivir en tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Están pasando cosas que no han pasado jamás. Lo último fue lo del apagón, dichoso. No se conoce, nadie conoce que haya habido un apagón tan largo y tan extenso, ¿verdad? Toda la península ibérica. Están ocurriendo cosas muy raras y tenemos que estar preparados la Iglesia, porque son señales de los últimos tiempos. Y necesitamos estar unidos. Son tiempos donde la reunión y la comunión de los santos es un llamado urgente. Hay un gran poder, repito, cuando nos congregamos, pero sobre todo en tiempos difíciles. Y no cabe duda que estamos en esos tiempos difíciles. Nos hace unirnos en la fe. El congregarnos nos une en la fe. Nos une para preservar y ser fieles hasta el fin.
Esto es de gran urgencia, hermanos, para la Iglesia de Jesucristo actual. La Iglesia local tiene que aprender esto y no dejarse llevar por la corriente que hoy existe, que algunos llamados pseudo, falsos cristianos, afirman que no hace falta reunirse, que podemos seguir a Cristo en casa, viendo la tele. Afirman que no hace falta, buscando versículos, tergiversándolos, para que digan lo que ellos quieren que digan. Estos solo son excusas para vivir una vida cristiana pseudo, falsa, dirigida por ellos mismos y buscando justificación donde no existe ninguna justificación, porque es un mandamiento de Dios. Y a Dios hay que obedecerlo, hay que respetarlo, hay que honrarlo. Y Él dice, no dejar de congregaros. Los verdaderos cristianos hacen un enfoque serio en la santidad, la perseverancia y el compromiso con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, el cual ese enfoque se pierde cuando no nos congregamos. Vamos a meditar lo que el apóstol, el escritor de Hebreos dice en el capítulo 10, verso 25. Dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la segunda venida de Cristo. Este versículo nos recuerda una verdad que puede parecer sencilla, pero que muchos descuidan y no valoran: la importancia de congregarse. También es una exhortación amorosa, digamos, que nos hace el autor de Hebreos de una forma pastoral, como quien cuida el alma de las personas del rebaño. Dios, a través de su palabra, nos habla como un padre que conoce a sus hijos. Si el Señor nos manda a no dejar de congregarnos, es porque sabe que al hacerlo, cuando no nos congregamos, nos debilitamos, nos enfriamos y corremos un grave peligro. ¿Qué pasa cuando un creyente deja de congregarse? Primero, se nos enfría el corazón. Quizá no de golpe, no de un día para otro, pero poco a poco, como el carbón que se aparta del fuego, se va apagando. Ya no hay chispa, se apaga el fuego del Espíritu Santo, ya no hay calor humano, ya no hay calor espiritual. La pasión por el Señor comienza a apagarse, casi sin darnos cuenta. El enemigo nos inyecta el veneno, nos adormece. Nos dice, no hace falta congregarse. Tú lee la Biblia en casa, ve un rato la tele. Y te inyecta ese veneno que hace que te vayas enfriando. El primer problema es ese. El creyente, el corazón se le enfría cuando no se congrega. En segundo lugar, el creyente queda expuesto y el enemigo sabe que un cristiano aislado es más vulnerable. Cuando no hay hermanos que oren por él, que lo animen, que le corrijan con amor, entonces somos ovejas solas en medio del campo. Y el lobo ataca. El lobo ataca a las ovejas que se dispersan del rebaño. El lobo nunca ataca de lleno al rebaño, sino a la ovejita que se aparta del rebaño. En tercer lugar, perdemos el alimento que el Señor ha preparado en la mesa de la congregación. En el Salmo 23, David dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Si tú no te congregas, te pierdes la mesa que el Señor ha preparado ese día para ti. El Señor ha preparado una mesa de la congregación. Dios nos habla en lo secreto, claro que nos habla en casa y en lo secreto, pero también ha elegido hablar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. El culto a Dios, la palabra compartida, las alabanzas, el saludo fraternal entre los hermanos, la oración en unidad como iglesia, todo esto es el pan del cielo que Dios ha preparado en la mesa para que disfrutemos. Y claro, esto lo perdemos cuando no nos congregamos.
¿Estáis comprendiendo? Y por último, al dejar de congregarnos, dejamos de ser buen testimonio. Porque el mundo nos mira, nos observa, y cuando ve que el creyente no se reúne con su familia de la fe, se pregunta si su fe es real y auténtica, si vale la pena seguir al Señor o no, puesto que ellos no tienen interés. Los que dicen que son cristianos y siguen al Señor no tienen interés, se quedan en casa viendo la tele. Y también a otros hermanos, a los hermanos más débiles, a los recién convertidos, les hacen tropezar y caer en el mismo error. ¿Estáis entendiendo? No se trata de legalismo, sino de vida, de amor. La iglesia no es un lugar, la iglesia es un cuerpo. La iglesia somos nosotros. Un miembro separado del resto del cuerpo no puede vivir por mucho tiempo. Si tú pierdes una pierna o te amputan una pierna, esa pierna a los 2 días está podrida. Lo mismo le ocurre a un miembro que se separa del cuerpo. Así que si te has alejado, si te estás dejando engañar por las corrientes de hoy en día, si tienes duda en tu corazón, recuerda que es en la casa del Señor donde se encuentra el gozo, el consuelo y la fuerza para continuar por el camino. La iglesia es como el mesón del buen samaritano, donde las vidas son restauradas espiritualmente, los enfermos son sanados y todos deben ser atendidos con amor y misericordia dentro de ese mesón. Si no nos congregamos, esto no tiene efecto. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios ha preparado para ti en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Por otro lado, no se trata de ir el domingo a la iglesia, sino de participar activamente en la vida del cuerpo de Cristo. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. No sé si entendéis. Yo no voy a la iglesia, yo soy parte de la iglesia y me reúno con el resto de la iglesia en un local. La iglesia no son las paredes, somos nosotros. El autor de Hebreos sabe que el aislamiento debilita la fe y que el diablo aprovecha para destruirnos. El cristiano que no se congrega pierde calor, como una brasa que se separa del fuego, y cuando el corazón se enfría, las prioridades cambian. Ya no siento el gozo de estar con los hermanos. Lo que antes era para mí lo primero, ahora pasa a tercero o cuarto lugar. La pasión se apaga y el testimonio se desvanece. Por tanto, no podemos dejar de congregarnos, al menos que tengamos algún impedimento físico o de otra índole, como lo hacen algunos pseudo cristianos, ponen cualquier excusa para no venir a la iglesia, para no reunirse con los hermanos, con la iglesia. Sino que debemos animarnos y exhortarnos unos a otros. Y esto es imposible. Exhortarnos unos a otros es imposible si no nos reunimos. Y sobre todo ahora que el día del regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se acerca. Hermanos, esto es una exhortación muy seria y actual que no deberíamos echarlo en saco roto. Vamos a analizar más profundamente el versículo de Hebreos, capítulo 10, del versículo 25. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, dirige su mirada a la práctica que había comunitaria en la Iglesia del Señor en su tiempo, pero es de aplicación para hoy. Ya había, en su tiempo ya había personas que tenían la costumbre de no congregarse. Y eso ha ido pasando siglos y hoy sigue vigente ese engaño.
No se trata, repito, de una sugerencia, sino de una advertencia urgente. Se trata de una obligación en vista de la cercanía de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que está pronto por llegar. En primer lugar dice, no dejemos de congregarnos. Repito, es un mandato, es una obligación. Vivimos tiempos donde la comodidad, la rutina, el individualismo están afectando el corazón de muchos creyentes porque están siendo engañados. El autor de Hebreos nos llama con urgencia a no abandonar nuestra responsabilidad de congregarnos. La prioridad divina es que los hijos de Dios se reúnan. No es un invento humano, no somos los hombres, no son los hombres quienes han inventado esto, es algo de Dios, es un mandato divino. Tampoco es una costumbre cultural o religiosa, es un mandato del cielo. La comunión de los redimidos tiene un valor eterno. Cuando el creyente se ausenta deliberadamente de la congregación y busca excusas, está despreciando el medio que Dios ha establecido para la edificación, el crecimiento, la exhortación, la corrección y la comunión de los miembros de la Iglesia. El que no se reúne desprecia todo esto. El que ama a Cristo, ama a su cuerpo, ama a su Iglesia. Si tú dices que amas a Cristo pero no amas a tus hermanos, te estás engañando a ti mismo. Y si amas a tus hermanos, quieres congregarte con ellos, quieres disfrutar con ellos. Y el cuerpo de Cristo se encuentra donde Él mismo ha prometido estar, en medio de su Iglesia. Cristo ha prometido estar siempre en medio de su Iglesia. Por tanto, la Iglesia cristiana es comunitaria. No somos llaneros solitarios. Desde el Antiguo Testamento, Dios ya ha reunido a su pueblo. En el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es convivir, habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego el verso 3 dice: porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Tremenda promesa que perdemos si no nos congregamos. En el Nuevo Testamento la Iglesia nace en comunidad. En Hechos capítulo 2, verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a hacer una explicación sencilla pero fiel a la palabra de Dios para que la podamos aplicar de forma práctica a nuestra vida cristiana. Vamos a analizar este versículo. Este versículo nos describe la vida de los primeros creyentes después del día de Pentecostés y nos muestra cómo debe ser la vida de una iglesia verdadera de Dios hoy. Porque hay muchas falsas iglesias, pseudo iglesias, que se llaman iglesia, pero de iglesia no tienen nada, son chiringuitos, que yo llamo. La iglesia primitiva no se basa en formulismos, ni en formalidades, ni en liturgia, ni en intereses humanos, sino en una iglesia viva, llena del Espíritu Santo y de su poder, y llena del amor verdadero, del amor sincero, el amor que no es un amor egoísta como el amor mundano. Tú me amas y porque me amas me tienes que dar lo que yo te pido. No, yo te doy porque te amo. Es la diferencia del amor humano con el amor ágape de Dios. Te amo aunque no te lo merezcas, que es lo que Dios hace con nosotros. Hay 4 características esenciales que se mencionan aquí en este versículo. La primera es: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No era una iglesia distraída, no era una iglesia sin conocimiento, estaban instruidos. Mi pueblo, dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces nos dejamos engañar o somos engañados porque desconocemos cosas que debemos conocer. Por eso dice que ellos perseveraban en la doctrina. No eran una iglesia fluctuante que hoy piensa una cosa y mañana otra,
se mantenían firmes, constantes y dedicados en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? La enseñanza que los apóstoles recibieron del propio Jesús. Y que cuando se va transmitiendo de la forma que la predicó Jesús y que la enseñó Jesús, no hay problema. El problema está cuando se va tergiversando. Las personas van acomodando la palabra a su criterio, a su forma de pensar, a su vida. Y entonces la tergiversan. Le meten veneno, le meten levadura. Y por eso hay tantas sectas. ¿Sabéis que todas las sectas nacen de la palabra de Dios? Pero manipulada, cambiada, al agrado de cada persona. Por eso dice que perseveraban en lo que enseñó Jesucristo a sus apóstoles. No seguían modas ni filosofías de hombres como hoy en día. No se entretenían en fábulas ni en nuevas corrientes, como la que hay hoy en día, de esto de que no hay que congregarse. Lamentablemente hoy existen muchas corrientes que van en contra de la palabra de Dios. Una iglesia que quiere permanecer fiel debe estar cimentada en la sana doctrina. Porque si no es un cimiento que se nos viene abajo. La casa se derrumba cuando los cimientos no son verdaderos, no son sólidos. Cuando tú basas tu vida cristiana en una falsedad, en algo que te han enseñado personas que han tergiversado la palabra de Dios, tu casa se viene abajo, porque no son pilares auténticos. La enseñanza pura de la palabra de Dios es la que necesitamos, y yo creo que aquí en esta iglesia la tenemos. Ahora yo pregunto, ¿perseveramos nosotros en estudiar y vivir la verdadera enseñanza, la palabra de Dios que Cristo predicó? ¿O nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo? En segundo lugar, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. No eran cristianos aislados ni cristianos egoístas. Vivían en koinonía, es decir, en participación activa, en amor fraternal, en amor de familia, de hermanos. Se preocupaban unos por otros, compartían sus cargas, se edificaban mutuamente y también se exhortaban. Se llamaban la atención los unos a los otros, de, oye tú, que por aquí no vas bien. Pero lo hacían con amor. Hoy tenemos una gran necesidad, hermanos, de volver a esta comunión sincera y desinteresada. No es una comunión superficial de palabras, sino una comunión verdadera del corazón. Pero para esto es necesario, repito, congregarnos. ¿Nos interesamos realmente por nuestros hermanos en la fe? ¿Te preocupas de tu hermano en la fe? Si yo preguntara aquí, que no lo voy a hacer para no poneros en un aprieto, si conoces los nombres de todos tus hermanos en la fe, ¿qué me contestaríais? No los conocéis, ¿verdad? Pues eso no ocurría en la iglesia primitiva. Tenemos que preocuparnos por el resto de familia, que somos una familia. Yo imagino una familia normal, una familia natural, que los hermanos no sepan el nombre del otro hermano. Es algo ilógico, ¿verdad? Por eso es que actualmente la iglesia se está volviendo religiosa. Vamos a la iglesia, no, somos iglesia. Y como somos iglesia, me reúno con el resto de mis hermanos y los conozco por sus nombres. Nos invitamos cuando nos vemos el resto de semana, porque el cristiano es 24/7. No los domingos solo. ¿Somos cristianos domingueros o somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana? Que es lo que la Biblia nos enseña, que tenemos que ser cristianos aquí y fuera. Buscamos la edificación del hermano, buscamos que el hermano crezca,
le ayudamos, sentimos empatía. Pero no solamente empatía, porque empatía es sentir, ponerte, digamos, en el lugar de la otra persona, pero no hacer nada. ¿Verdad? En cambio, la misericordia es diferente. La misericordia también te pone en el lugar de la otra persona, pero actúas. La misericordia de Dios actúa. La Biblia no dice que seamos empáticos, ¿verdad? Sino que tengamos misericordia. Y la misericordia de Dios con nosotros se renueva cada mañana. No la empatía. Yo puedo sentir que tú estés atravesando un problema y digas, hay que ver, yo lo siento, pero me quedo ahí. Estoy siendo empático con esa persona, pero no tengo misericordia porque no actúo. La misericordia actúa. Amén. En tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. Se refiere tanto a las comidas fraternales, como dije antes, como también especialmente en la celebración de la Cena del Señor. Preguntas. ¿Por qué a muchos les cuesta tanto compartir con los hermanos en la fe? ¿Por qué no participan todos los creyentes nacidos de nuevo y bautizados en la celebración de la Cena del Señor? ¿Por qué? Me pregunto. Porque hay pecado. Y pecado sin arreglar. Venimos a la iglesia peleados los matrimonios, peleados con los hijos. Y claro, no me atrevo a acercarme a la mesa del Señor, pero un domingo, otro domingo, otro domingo. Está bien que un domingo te hayas peleado 5 minutos antes y no te haya dado tiempo a pedir perdón al Señor y a la persona que has ofendido, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo. Pero yo observo aquí que hay gente, que hay matrimonios, que hay personas que han sido bautizados, que han nacido de nuevo y no se acercan jamás a la Cena del Señor. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Dios busca una iglesia santa, una esposa limpia, con un vestido reluciente blanco, no con harapos y despeinada. Jesús no se va a casar con esa iglesia. Espabilemos. ¿Por qué no participamos todos los nacidos de nuevo y bautizados en la mesa del Señor cada domingo que se celebra? ¿Por qué? Decírmelo. ¿Por qué no se participa de las mesas del Señor? ¿Por qué hay otros que no se acercan a participar nunca? Ellos, la iglesia primitiva, recordaban continuamente la muerte de Cristo. Su sacrificio, su amor, no era una ceremonia vacía, no era una simple liturgia, era una vivencia constante de gratitud y renovación espiritual. Hoy también nosotros estamos llamados a recordar a Cristo con reverencia, amor, cada vez que participamos de la mesa del Señor. ¿Lo hacemos con devoción o lo hacemos como una rutina más? O una simple liturgia. Es una orden, como dije antes. El Señor nos ordena que participemos de la mesa del Señor. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos como una rutina? ¿Lo hacemos para que los demás nos vean que estamos bien? ¿O lo hacemos realmente porque queremos agradar a Dios y queremos obedecerle? En cuarto lugar dice que perseveraban en las oraciones. Finalmente, la iglesia primitiva no era una iglesia que confiaba en sus propias fuerzas. Era una iglesia que oraba, que intercedía. Oraban juntos, clamaban juntos al Señor, dependían del Señor en todo. ¿Por qué viene tan poca gente a las reuniones de oración? Cuando es el aliento de la iglesia, el aire que se respira es la oración. Si no hay oración, dejamos de respirar. Y si dejamos de respirar, nos morimos. La oración es un gran privilegio. La oración es el medio de comunicación que Dios ha establecido
para que nos relacionemos con Él, para que hablemos con Él. No repitiendo frases que el hombre ha hecho, sino frases espontáneas que salgan de nuestro corazón. ¿Por qué hay tan poco deseo de orar? Tenemos que volver a las sendas antiguas, a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva también tenía sus defectos, no los vamos a negar. Están ahí para que aprendamos y no los hagamos. Pero hay cosas que deberíamos imitar para el buen funcionamiento de la iglesia actual. El poder de aquella iglesia no estaba en sus recursos humanos, sino en su constante comunión con Dios por medio de la oración. Hoy, tristemente, muchas iglesias han perdido el espíritu de oración. ¿Somos creyentes de oración o nos cuesta orar? Clamamos por nuestra vida personal, por nuestra iglesia, por las almas que se pierden. Sentimos misericordia y clamamos por estos 3 tipos de cosas: nuestra vida, nuestra iglesia y la gente que se pierde. Si no nos congregamos, jamás podremos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Jamás podremos perseverar en la comunión unos con otros. Tampoco podremos perseverar en el partimiento del pan. Y tampoco podremos perseverar en las oraciones. La iglesia primitiva debería ser un espejo donde deberíamos mirarnos, la iglesia actual, en este tipo de cosas. ¿Nos parecemos a la iglesia primitiva? ¿Perseveramos como ellos en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones? Debemos pedirle a Dios que avive en nosotros el mismo fuego que encendió a la iglesia primitiva. Un amor ferviente a Cristo, un amor ferviente a su palabra, un amor ferviente a los hermanos y un amor ferviente por la oración. Deberíamos centralizar esto. Jesús prometió su presencia en medio de la congregación, porque dijo en Mateo capítulo 18, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, la promesa. Él está en medio de la oración, aunque seamos 3 o 2. Allí estoy yo, en medio de ellos, y Dios no es hombre para mentir, y cuando Él promete, cumple lo que promete. Dios está en medio de la oración de su pueblo. ¿Consideramos la reunión, el congregarnos, como un compromiso sagrado o como algo opcional? En segundo lugar, dice, como algunos tienen por costumbre. El peligro del abandono y del descuido. La costumbre de no congregarse es ya muy antigua, pero hoy lamentablemente sigue vigente. Ya en la iglesia primitiva había quienes tenían la costumbre de no congregarse. Su compromiso con la congregación, con la iglesia, era nulo, como hoy ocurre. Había creyentes que descuidaban las reuniones. Hoy existe también esa mala costumbre. La costumbre se puede convertir en una práctica repetida. La práctica repetida se puede convertir en un hábito. Y un hábito se puede convertir en indiferencia y relajamiento espiritual, lo cual conduce a la desobediencia y a la rebeldía. ¿Estáis entendiendo? La inasistencia habitual se puede fallar, pero por algún motivo. Pero debe haber un deseo, un anhelo de reunirnos. Porque la inasistencia como un hábito produce enfriamiento espiritual. El diablo entonces divide y vence, conquista. Creyente aislado, creyente en peligro. La costumbre se vuelve indiferencia y la indiferencia rebelión y rebeldía. Esta advertencia revela que no congregarse no es solo un descuido ocasional deliberado.
es una desobediencia total a Dios. Y es un patrón muy peligroso que lleva a que nos enfriemos en la fe y nos empiecen a entrar las dudas. Examina entonces tu corazón. Examina si ha comenzado a justificarse y a engañarse a sí mismo, aceptando el alejamiento. En tercer lugar dice, sino exhortándonos. Es un deber mutuo exhortarnos unos a otros. No es el pastor el que tiene que exhortar siempre. La Biblia enseña exhortaos unos a otros. Es el remedio divino para el crecimiento y la edificación mutua. Exhortar es animar, corregir, fortalecer al hermano en la fe. La congregación no es solo un lugar para recibir, sino también para servir y para edificar a otros. A veces venimos a la iglesia por el interés, te quiero Andrés. Dame, dame, dame. ¿Y tú qué le das a Dios? La exhortación mutua persevera la fe. La exhortación mutua despierta celo por las cosas de Dios. La exhortación mutua sostiene al débil en la fe. La exhortación mutua es, por tanto, un acto de amor. Cuando alguien te corrija con amor, acéptalo. Porque si te corrige es porque te ama. El buen padre a sus hijos corrige. Si te corrige alguien, sea un hermano, sea el pastor, y lo hace con amor, como hay que hacerlo, entiende que es que te ama de verdad. Y a veces ese amor hay que demostrarlo con autoridad, no con blanduría, pasando la mano. A veces hay que ser firme. Si no, no, hermano, no vayas por ahí que te estás equivocando. Y decirlo con autoridad. En tiempos de frialdad espiritual necesitamos más que nunca esa exhortación viva, fraternal y perseverante. Si no nos reunimos, jamás podremos exhortar a nadie, ¿verdad? Donde no hay exhortación, hay muerte espiritual. Pero donde hay hermanos que se aman, se buscan, se corrigen en amor, allí habita la presencia de Dios. Y los que no se reúnen es porque no anhelan estar en la presencia de Dios. Así de claro. No estamos para ser meros oyentes, sino participantes activos. Actívate. Romanos capítulo 2, verso 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y Santiago también en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque si así lo hacéis estáis engañándose a vosotros mismos. Que es el peor de los engaños, ¿verdad? Que me engañe otro, pero que yo mismo me engañe. Eso es de necios, ¿verdad? Esto no es juicio, sino cuidado, diligencia y urgencia. Es hablar la verdad con mansedumbre. En Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay personas que se pasan de niños, todo su ministerio en esta tierra, en la iglesia, solamente son niños, que hay que darle el biberón, aunque lleven 20 años en la iglesia. Llevados por doquier, eso sí, también. Viene cualquier pelangana por ahí y te dice, vente a mi casa, te invito, te mete una doctrina falsa y te engaña, y tú te lo tragas. ¿Por qué? Porque eres un niño fluctuante. Un niño que no tiene la enseñanza porque no te has preocupado de aprender y cualquiera te engaña. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanito, vente a mi casa, que allí vamos a tener una reunión. Y los ineptos, los necios, aquellos que no aprenden, pues van.
Y allí es donde está el enemigo trabajando. Y si no estás bien preparado, te engaña. Me voy de la iglesia porque encontré un sitio mejor. A veces son excusas que ponemos para irnos a otro lado. Porque no nos gusta lo que se nos dice. Lo bueno es predicar lo que se necesita predicar, no lo que queremos oír. Muchos quieren oír cosas bonitas y no, que no se les hable del pecado y de la condenación eterna y todas esas cosas. Aquel que no te hable del pecado, aquel que no te hable de que existe una condenación eterna, es porque no te ama. El que te ama te dice, lleva cuidado que te vas al infierno. Y te lo dice bien claro. Con amor, claro está. Hermanos, no es tiempo de relajarnos espiritualmente. Por eso no debemos escuchar las artimañas del error, que son las artimañas, las herramientas del diablo, sino, dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero si tú no te reúnes con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cabeza está donde está la iglesia, ¿cómo vas a crecer a la medida de Cristo? Si huyes del cuerpo de Cristo, huyes de la cabeza que es Cristo. En cuarto lugar dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí vemos el sentido de la urgencia. La cercanía del regreso de Cristo exige firmeza y obediencia. No hay tiempo que perder. No hay tiempo, estamos al final de los últimos tiempos. No es tiempo de relajarnos, repito, espiritualmente. Al contrario, es tiempo de activarnos. La venida de Cristo se acerca. Cada reunión de la iglesia es un ensayo de la gloria venidera. Congregarnos es prepararnos para la vida eterna. Es también testimonio al mundo de que esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira cómo se unen, cómo se reúnen. Están ansiosos, están esperando y tú les puedes hablar es que el Señor viene pronto. Pero si no te reúnes, ¿qué vas a decir? El creyente que vive con los ojos puestos en el día del Señor, en aquel día, no desprecia la reunión de los santos, sino que anhela estar con los hermanos, como el ciervo sediento busca las aguas, donde el salmista en el Salmo 42, verso 1 y 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego el versículo 2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Tenemos sed del Dios vivo. Anhelamos el agua espiritual, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, de la misma manera que el ciervo cuando tiene sed brama por las aguas. Tenemos sed de Dios, tenemos sed de las cosas de Dios. El día del Señor no es un símbolo, no es algo ficticio, es una verdad y es una realidad inminente y es urgente. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12, el apóstol Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, no porque sea un ladrón, sino porque el ladrón no avisa cuando va a robar. Quiere decir que puede venir en cualquier momento sin avisar. De hecho, hay avisos porque las señales bíblicamente están escritas que iban a ocurrir, o sea que realmente estamos advertidos. Dice, como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. O sea que todo va a desaparecer. Yo espero, deseo, que la Iglesia, toda en ese día,
esté en la presencia de Dios, para que no seamos destruidos con los elementos, ¿verdad? La Iglesia se debe preparar en santidad, unidad y perseverancia. Cada reunión, como dije antes, es un ensayo de la eternidad. En el cielo estaremos todos juntos por la eternidad. Y yo pregunto, si aquí en la tierra no disfrutamos de la relación entre hermanos en la fe, ¿cómo vamos a desear estar toda la eternidad juntos en el cielo? Es una contradicción. Si yo no me quiero reunir con los hermanos aquí en la tierra, que son por horas o efímeros, tiempo efímero, cuando estemos toda la eternidad juntos en el cielo, ¿nos vamos a poder soportar? Congregarse es vivir con los ojos puestos en lo eterno. Estamos viviendo en una gran urgencia espiritual. ¿Esperamos a Cristo como lo hacían los primeros creyentes? ¿Cómo estamos respondiendo a esta exhortación del escritor de Hebreos? ¿Es para nosotros la congregación un disfrute, un deleite, un compromiso, una prioridad? ¿O nos hemos dejado llevar por la costumbre de no congregarnos? Es tiempo, ya estoy terminando, es tiempo de volver, de restaurar, de reafirmar nuestro lugar en la casa de Dios. La Iglesia no es un club, ni un evento, sino la familia redimida de Dios que se reúne para darle a Dios la gloria que se merece. El llamado de Hebreos 10:25 es claro, directo y urgente. No es una carga, es un privilegio. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos animarnos, corregirnos, llorar juntos, reír juntos, orar e interceder juntos. ¿Deseamos esto? La Iglesia es el lugar donde Dios ha puesto sus medios para derramar toda su gracia. El que se congrega no es solo para recibir, sino también para dar, para ser parte viva del cuerpo de Cristo. Y todo esto se vuelve aún más urgente cuando recordamos o sabemos que el Señor viene pronto. Su segunda venida está cada vez más cerca. Por eso termino con un consejo. Si has caído en el engaño y no consideras el congregarte como un mandato divino, vuélvete al gozo de reunirnos, al calor de la familia, de la fe, y que podamos decir como David dice en el Salmo 122, verso 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Qué bonito si todos pensáramos igual que el salmista David. Así que, como sabéis, a mí me gusta hacer énfasis en que estemos convencidos de que la comunión, la coinonía, el comer juntos, en participar de la Santa Cena, en venir a la mesa del Señor a recibir sus manjares, que podamos decir como David, yo me alegro con aquellos que me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Te alegras cuando alguien te dice, vamos a la casa del Señor? O le dices, no, hoy no voy, no me apetece. El salmista declara con rotundidad a David, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y terminaremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.